Hola nuevamente, les recuerdo mi nombre, Gonzalo Gutiérrez, y soy su profesor guía en cada uno de los entrenamientos de esta norma internacional de información financiera. Espero que en el módulo 1 hayan aprendido suficientes conceptos para que podamos ya entrar de lleno a una fase ya más detallada de la norma internacional de contabilidad. En este módulo 2 tendremos como objetivo comprender tanto alcances, tratamientos contables, objetivos propiamente tal de la norma, que están determinados en las NIC y en alguna IFRS también. Vamos a revisar algunas normativas. Este conocimiento es mucho más detallado, tiene un poco más de ejemplos prácticos, por lo tanto van a ir pudiendo aprender un poco más sobre tratamientos contables. Hemos separado este módulo en 11 normas de contabilidad internacional y esto es muy importante para comprender aspectos relevantes en cada una de las sesiones de este módulo. En primer lugar, vamos a revisar la NIC 2, que tiene relación con los inventarios. Aquí vamos a observar que existen relaciones entre la valorización de existencia que pasa a ser muy diferente a lo que era la contabilidad tradicional. Si bien estos métodos de el FIFO, el LIFO, el PMP, son conceptos que aún van a estar dentro de la norma. Cabe mencionar de que esta modalidad de control del inventario mediante el método LIFO queda claramente obsoleto y no es recogido por la norma internacional, sino que hace que sea aceptado tanto el método FIFO o PEPS y el PMP. En ese contexto, vamos a hablar de un nuevo concepto dentro de nuestras determinaciones contables de los inventarios, que tiene que ver con el valor neto de realización. Este valor neto de realización nos va a permitir observar si existe un deterioro financiero en los activos. Y el concepto de deterioro lo vamos a ir viendo con una mayor detención en el módulo 3. Sin embargo, acá lo vamos a aprender de forma de poder determinarlo y poder incorporarlo dentro de los estados financieros. Eh, También vamos a hablar un poco de los estados de flujo efectivo, que vimos también en la NIC número 1 del módulo anterior, ¿cierto? Pero en este contexto vamos a tener una norma específica que habla de los estados de flujo, que es la NIC 7. Y esta NIC 7 vamos a aprender de que existen flujos financieros, diferentes tipos de flujos, van a estar los de operación propiamente tal, van a estar los de financiamiento y van a estar los de inversión. Y también vamos a ver cuáles son los estados de flujo que son aceptados por la norma. Recuerden de que en el ambiente regulado, el estado de flujo requerido es el estado de flujo mediante el método directo, mientras que para cualquier otra compañía que no sea regulada, su estado de flujo va a poder ser determinado en base al método indirecto. Vamos a revisar también algunos conceptos relacionados a políticas contables, cambios en estimaciones contables y errores. Y para ello vamos a revisar una norma específica que es la NIC 8. Esta NIC 8 pasa a ser muy relevante dentro del contexto de comprender aspectos relacionados a las políticas contables que determina la administración financiera de una entidad para la preparación de su estado financiero. Respecto al reconocimiento de errores, vamos a aprender cuándo los errores deben ser reconocidos y si estos errores deben ser de manera retrospectiva o no, dependiendo cada caso. Así como también vamos a revisar aspectos relacionados a cómo una administración determina estimaciones contables. Recuerden que cuando hablamos de una estimación contable es un hecho que va a ser probable a lo largo del tiempo de que ocurra, pero esa probabilidad debe quedar reflejada también en los estados financieros a la medida que pueda ser medible, cuantificable de manera fiable y que exista una alta probabilidad de ocurrencia. Ejemplos de ellos son las estimaciones de deudores incobrables, estimaciones de obsolescencia, alguna estimación de merma en los inventarios. También tenemos algunas estimaciones que están más relacionadas con el ámbito de la relación empleador-empleado, por ejemplo. Sin embargo, en esos casos vamos a tener normas que van a ser de carácter más específico, como es el ejemplo de la NIC 19, que habla de los beneficios al empleado. Dentro de este módulo también vamos a revisar aspectos relacionados a los hechos posteriores o hechos subsecuentes al cierre contable propiamente. Si nosotros tenemos un cierre contable a un 31 de diciembre, pueden existir hechos posteriores a esa fecha, que ocurran hasta la fecha de presentación de esos estados financieros. Cuando se lo entregamos a un directorio, por ejemplo, para que haga sus evaluaciones, o a una junta de accionistas, cuyas transacciones podrían afectar los estados financieros del año anterior y vamos a tener que reconocer algún ajuste en nuestro estado de situación financiera o en nuestro estado de resultado y, por ende,
van a haber modificaciones posteriores. Y esta norma habla específicamente de cuáles situaciones podrían ser atingentes a reconocer en los estados financieros. También hay una norma que es muy relevante, a veces suena un poco más difícil, pero es la norma NIC 12. Y la NIC 12 habla sobre los impuestos a la ganancia, que en nuestro país conocemos como impuesto a la renta. Acá no vamos a ver aspectos de carácter tributario, porque no es la finalidad de estos entrenamientos. Sin embargo, ustedes deben saber de que existen ciertos conceptos que son financieros y que son los impuestos diferidos propiamente tal. Acá vamos a aprender en este módulo a determinar algunos impuestos diferidos basados en información financiera. Los impuestos diferidos generan una implicancia muy relevante en la comprensión de los estados financieros, dado a que ellos lo que permiten es asegurar de que la tasa efectiva de impuestos se está reconociendo en el mundo financiero. Vale decir de que tratamos de igualar la tasa de impuestos que tiene una compañía en el mundo financiero, aun cuando este mundo financiero es muy diferente al mundo tributario. Vamos a ver otro aspecto también donde yo creo que a usted les va a interesar bastante obtener una comprensión, y esto tiene que ver con la NIC 16, dado que son los bienes de propiedad, planta y equipo. ¿Y por qué pasa a ser muy relevante esta normativa? Es porque dentro de los ajustes que hemos visto a lo largo del tiempo que llevamos implementando IFRS en Chile, se ha observado de que esta norma es muy relevante para la determinación de los ajustes o las políticas contables que tienen mayor relación con la norma internacional de información financiera. Y ustedes pueden haber escuchado el concepto del fair value o el valor justo. Y este valor justo viene de lleno a estos activos que son de mayor largo plazo y que la norma permite valorizarlos a su valor justo. Por lo tanto, aquí se pudieron generar algún aspecto relevante en cuanto a incrementos patrimoniales. Por ejemplo, si teníamos algún terreno comprado hace mucho tiempo, ese terreno va adquiriendo plusvalía y mediante el uso de esta normativa vamos a poder ir generando algunas revalorizaciones si es que así lo estimamos como una política contable. Vamos a ver en el módulo ejemplos propiamente tal prácticos sobre estas determinaciones, por lo tanto ahí se requiere su mayor atención. Algo que también va a ser muy interesante dentro de lo que es este módulo es la aplicación de la NIC 19, como mencioné hace unos momentos, la cual está relacionada a los beneficios que son con empleados. Y aquí hablamos de la relación que tiene un empleador con su empleado, propiamente tal. Recuerden de que existen beneficios, por ejemplo, aguinaldos, vacaciones, pero también existen otro tipo de beneficios que son de más larga data. Por ejemplo, podría existir algún convenio colectivo, un contrato colectivo, el cual indicara de que todo el personal tiene una indemnización a todo evento. Cuando eso ocurre, se deben hacer ciertas determinaciones mediante el uso de algún especialista, como un actuario, para poder determinar el valor presente de esa obligación que tiene la compañía con sus empleados. Es bien interesante. Otro aspecto que a mí me gusta mucho también tienen que ver con la NIC 21, dado que la NIC 21 habla de la moneda funcional y la moneda de presentación. Ya los estados financieros que son presentados mediante IFRS no solamente son presentados en pesos chilenos, sino que debemos observar cuál es el entorno económico de las compañías para poder determinar cuál es la moneda funcional. Ejemplo de ello, si hablamos de alguna minera que exporta cobre, por ejemplo, lo más probable es que su moneda funcional sea el dólar. Por lo tanto, la contabilidad va a tener que ser llevada en dólar. Y eso va a requerir una serie de soporte técnico, por ejemplo, soporte de la información financiera, del conocimiento de las personas que administran esta información financiera, conocimiento también de parte del ambiente de TI, en el cual las personas que están relacionadas a la tecnología, propiamente tal, lo que lleva nuestro RP o el software contable, van a tener que hacer modificaciones a este software contable a modo tal de poder cambiar la moneda funcional. Por otro lado, esta norma también habla de la moneda de presentación, que es aquella moneda en la cual se convierte en los estados financieros a modo tal de que puedan ser utilizados por un usuario. Por ejemplo, si nosotros estuviésemos en Chile con un mercado local chileno y nuestra información financiera estuviese en un ambiente donde está indexado por el peso, no tenemos ninguna otra moneda, lo más probable es que nuestra moneda funcional sea el peso. Pero si nuestra matriz no es internacional, supongamos que es de Estados Unidos, lo más probable es que ellos quieran leer los estados financieros en dólares. Y aquí viene la moneda de presentación.
Pasamos de la moneda funcional a una moneda de presentación para poder compartirle los estados financieros. Así que también son todas las normas muy relevantes y pasan a ser muy interesantes desde el punto de vista de los cambios que tenemos que hacer dentro de una estructura financiera de una compañía. También vamos a hablar conceptos relacionados a la NIC 24, que es información a revelar respecto a partes relacionadas. Cuando hablamos de partes relacionadas, no solo hablamos de empresas relacionadas, una empresa que sea una subsidiaria, una empresa que es, la cual compartimos una relación mediante la matriz, por ejemplo, o alguna asociada o un joint venture o negocio conjunto, sino que también hablamos de familiares, de personas. Fíjense de que la normativa va a indicar de que ciertas personas que tienen relación quizás con algún director de una compañía van a ser partes relacionadas también y vamos a tener que revelar esa información en notas explicativas de los estados financieros. También vamos a ver otros aspectos de activos relacionados al activo intangible. Y acá pasa a ser bien relevante el concepto del desarrollo interno y el desarrollo externo. Y cuando hablamos del desarrollo externo propiamente tal, es cuando yo voy y compro por un derecho, una licencia, etcétera, mientras que el desarrollo interno es algo creado por mi compañía, donde yo trabajo, y la norma me permite generar ciertas activaciones para contabilizar esos desembolsos, esas inversiones que he hecho en estos activos intangibles. Por ejemplo, prueba de un activo intangible son los jugadores de fútbol. Los jugadores de fútbol tienen, si bien son personas físicas, sí son un intangible desde el punto de vista del pase. Y ustedes podrían ver estado financiero de alguna empresa o clubes deportivos que tienen su estado financiero en la CMF y van a poder revisar de que los pases de los jugadores están contabilizados en los estados financieros. Finalmente, vamos a revisar una norma que es muy reciente, que es la NIF 15, que tiene relación con los ingresos de actividad ordinaria procedentes de contratos con clientes. Anteriormente, y como la norma va cambiando, nosotros utilizamos la NIC 18 para el reconocimiento de los ingresos, tanto fueran por venta de producto como servicios. Y en este contexto, la NIF 15 viene a regular, nuevamente, a actualizar las formas de contabilizar o determinar cuándo se genera un ingreso y pone dos conceptos que pasan a ser muy importantes. El concepto inicial es si es que el ingreso se está generando en un punto del tiempo en particular. Y acá tenemos, por ejemplo, el comercio, propiamente tal. Si yo voy, compro algo, estoy devengándole un ingreso a la compañía. O si vendo un producto específico sin ninguna garantía, se está generando en un punto del tiempo ese ingreso. Mientras que por el lado de los servicios o algunos productos con garantía, lo más probable es que este ingreso se vaya devengando a lo largo del tiempo. Contratos de construcción, contratos de ingeniería, existen una serie de otros contratos. Así que les agradezco mucho el interés en este módulo y espero que obtengan mucho conocimiento.